Cuán maravilloso tú eres, Señor, que nos has dado este regalo maravilloso, Dios, de que Jesucristo sea suficiente, Señor, para nuestras vidas. En Cristo nos has provisto absolutamente toda la vida que necesitamos, Señor, pero danos entendimiento de toda esta realidad, Señor, para que no estemos buscando fuera de ti, Señor amado, para que te busquemos es a ti, Señor, en todo nuestro caminar, para que busquemos es tu rostro, para que busquemos es tu corazón, para que busquemos, bendito Dios de los cielos, Señor, tu maravillosa gracia todos los días, Señor, y eso sea lo que sustente, Señor, todos los días, Señor, que nos dé la gracia de crecer en el conocimiento tuyo, Señor, para no extraviarnos, Señor, en nuestras ideas, en nuestros conceptos, para no extraviarnos en nuestras interpretaciones, para no extraviarnos corriendo tras los deseos de nuestro corazón, Señor. Padre, gracias por amarnos y bendecirnos en este día. Gracias por todo lo que tienes preparado para instruirnos, Señor, para que venga por la fe ese entendimiento, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, con todo el corazón. Te lo pedimos en el nombre santísimo de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Muy buenos días, amados. Dios los bendiga. Qué bueno encontrarnos en esta mañana de clima frío, pero que el Señor haga arder nuestros corazones con su fuego, con su presencia, con su amor, con su gracia. Nuestros cuerpos pueden experimentar mucha fragilidad, pero mis amados, Dios es el que hace palpitar y estremecer nuestro corazón y todo nuestro ser. Y como veíamos esta mañana al iniciar el tiempo de oración, quisiera que empezáramos por allí, en Cantares, con una porción allí, que no estaba dentro del tema hoy, pero el Señor inquietó mi corazón con esto tan especial, de todo el obrar que Dios está haciendo en nuestras vidas y en cada uno de nosotros, porque como tiene por título la enseñanza en esta mañana, fe, la obra de Dios. Porque cada vez que Dios va abriéndonos su mundo y cada vez que Dios va abriendo no los ojos naturales, porque la vista natural se puede agudizar, y cuando la vista natural se agudiza, desea más cosas de este mundo y de esta tierra. Y cuando Dios habla de dar vista a los ciegos, está hablando de toda la necesidad que tenemos nosotros, de que Dios abra ese mundo de Él y nos lleve a verlo por su poder. Un mundo que no puede ser descrito en argumentos y razones humanas, sino un mundo que cuando Dios se revela, aún lo que nosotros considerábamos se derrumba. Y por eso es tan especial lo que está aconteciendo en este tiempo. Leíamos en Cantares 1:1 hace un rato, que dice: Cantar de los cantares, ¿cierto? La canción por excelencia, ¿cierto? Y esta canción que nos deja ver no lo que mueve las emociones, no lo que mueve los sentimientos, sino lo que manifiesta el obrar del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Realmente la canción por excelencia que produce Dios no es la nacida del corazón humano, no es esa letra que escribimos y después le ponemos música y entonamos, pero muchas veces somos ajenos de lo que cantamos, ajenos de lo que tocamos. No sonó la música,
sentimos la vibración de las notas musicales, pero tantas veces no escuchamos el latir del corazón de Dios. Y todo lo que Dios obra por medio de su Espíritu está en ese verso 2 iniciando. Porque el obrar de Dios produce un anhelo profundo en el corazón hacia Él. No produce asistentes a congregaciones, porque todo eso lo está derribando Dios de nuestro corazón. A veces estamos tratando de acallar nuestras conciencias, creyendo que lo que necesitamos era venir a un culto, aplaudir en un culto, cantar en un culto, abrir la Biblia en un culto, darle un abrazo a un hermano en un culto, y nos fuimos contentos con eso, ¿cierto? Creyendo que eso era la vida que mi corazón necesitaba, y después salgo y no tengo ninguna razón para volver, ningún motivo para volver a reunirme, porque encuentro que aunque se hacen cosas que al ojo humano son bonitas, como que eso no está saciando ni respondiendo a la necesidad que tiene mi corazón, porque pierdo de vista que esto no se trata de lo que el hombre puede contemplar desde su razonamiento, sino esto se trata de cómo Dios nos va llevando a experimentar la vida de una manera extraordinaria. Y cuando Dios nos lleva a experimentar la vida, esa vida de Él va produciendo en nosotros es un fuego y un apasionamiento por Dios, que va más allá de los lugares de reunión, porque los lugares de reunión se nos pueden convertir en lugares emocionales, en lugares donde tenemos ciertos afectos, pero mis amados, la vida de Dios fue a traspasar tu corazón, y vino a traspasar fue toda tu vida, para todo lugar y para todo tiempo, para que el deseo tuyo de levantar las manos a Dios no sea por un culto, o de abrir las escrituras sea por una predicación, sino porque Dios va produciendo este fuego dentro del corazón. El obrar de Dios apaga nuestro corazón en los deseos terrenales y despierta nuestro corazón al mundo de Dios. El obrar de Dios apaga nuestro corazón. Entonces, no nos engañemos, mis amados, porque es fácil para el ser humano engañarnos con las añadiduras. Dios puede añadir, amén. Gloria a Dios por todo eso. Me alegra cuando el Señor permite que los hermanos prosperen en su economía y les vaya bien, pero eso no es la vida cristiana, mis amados. Gloria a Dios por tanta misericordia en esa área, pero si no entendemos de qué se trata la vida, tal vez terminaremos corriendo tras lo que el ojo ve y alimentando las ambiciones necias del corazón, porque ciertamente nada de esta tierra sacia al ser humano. Y cantábamos ahora la última canción, que en sus inicios dice que el corazón estaba como insatisfecho, como vacío, ¿sí? Como que uno encuentra que lo llene hasta que empieza a conocer a su Salvador, porque el hombre pudiera experimentar toda clase de cosas sobre la faz de la tierra, pero no podrá experimentar plenitud, porque la plenitud solamente viene de parte de Dios. La plenitud solamente es Dios. Por eso Dios nos dio la vida de Jesús, y en Él dice que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De manera que el hombre solamente puede ser pleno cuando la vida de Dios lo invade, no cuando posee toda clase de cosas. Es más, hoy en día la gente no posee cosas, las cosas poseen a la gente. Es como al revés, que lo que Dios le da a una persona se vuelve como lo que gobierna la vida de esa persona. Pero Dios de una manera especial va trayendo luz para sacarnos de todas esas cosas que nos gobiernan. Y dice el verso 2 de Cantares 1:2, lo que produce el Señor en el corazón, independiente de las circunstancias. Las circunstancias, no olvide, en la vida del creyente lo que hacen es desnudar dónde está mi corazón, desnudar cuáles son los tesoros de mi vida. Y porque a veces duele tanto que Dios desnude nuestro corazón, porque a veces duele que Dios se meta con lo que yo amo.
se meta con lo que, en aquello en lo que yo he puesto mi esperanza, que es vano y vacío. Y muchas veces Dios lo toca para poner orden. Dios no me está destruyendo, Dios está produciendo libertad. Porque entre más dependo de lo que no es Dios, más cautivo soy. Toda dependencia que no es de Dios solo produce cautividad. Por eso tantas veces nos volvemos cautivos de un trabajo, nos volvemos cautivos aún, ¿cierto? ¿Cuántas veces escuché a personas decir: oh, si Dios me diera una empresa para yo tener tiempo para Dios? Y Dios le dio una empresa y la empresa necesita tanto del hermanito que ya no le queda tiempo para Dios, porque antes se quejaba por trabajar los sábados, los domingos, los lunes, y quería una empresa donde tuviera libre, que para poder dedicarle tiempo a Dios. Pero eso era un sofisma que se hace el corazón humano, queriendo mostrar una falsa humildad dentro de su corazón, queriendo decir: no, es que yo sí anhelo que lo que esté sobre mi vida sea la bendición de Dios. Pero cuando Dios nos añade, tantas veces nos damos cuenta que nos fuimos detrás de la añadidura. Y el problema no es que Dios te dé, el problema es que si Dios no obra en nuestro corazón, yo voy a correr tras las cosas que Dios me dio. No olvidemos la trágica elección que hizo Lot, el sobrino de Abraham. Se multiplicaron los rebaños. A causa del crecimiento de los rebaños hubo conflicto entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, ¿cierto? Pero cuando tu corazón no está en Dios de manera genuina, tú y yo estamos buscando elegir lo que nosotros queremos y que Dios ponga su bendición sobre lo que yo quiero. Ese no es el camino diseñado por Dios. Eso es lo que nosotros hemos diseñado, y como en apariencia se ve bonito, en apariencia se ve bueno, ¿sí o no? Ahora que usted ve que en el comercio, las leyes dictaminaron que a muchos productos le colocaran unos sellos negros, ¿cierto? Donde son advertencias de que eso trae le hace daño a su salud. Y entonces, ahora que uno pasa por el supermercado y ve toda esa cantidad de productos sellados con esos sellos negros, entonces uno dice: uy, cuántas cosas nos estábamos comiendo sin saber, hasta que no vimos el sello de ¿qué? Hasta que no vimos el sello de advertencia, ¿sí o no? El problema es que aún cuántas veces vemos un producto lleno de sellos de advertencia y aún ignoramos los sellos de advertencia por querer satisfacer el gusto que eso produce a mi corazón. Ignoro la advertencia que eso produce, porque prefiero complacerme antes que cuidar ¿qué? Mi corazón. Y entonces, frente a esa situación, Lot, ¿sí?, evidenciamos dónde tenía su corazón. Lot ahí no tenía su corazón en Dios. De manera que él, cuando Abraham le dice: es necesario que nos dividamos, y Abraham, de una manera especial, donde Dios le ha ido llevando, y mire lo hermoso, la fe de Dios, y la fe que es la obra de Dios en el corazón, produce un apego a Dios y un despego de lo de acá. Abraham le dice a Lot: escoge tú, y si escoges a la derecha, yo iré a la izquierda; si escoges al oriente, yo iré al occidente. Y dice que Lot de una vez miró y vio la llanura del Jordán, que abundaba agua, que abundaban pastos. ¿Qué significaba para él eso? Multiplicar sus rebaños, multiplicar su fortuna, enriquecerse más, ¿sí?, pero enceguecerse frente a donde se estaba instalando. Y poco a poco fue instalando sus tiendas hasta que terminó instalado en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Poco a poco. O sea, se encegueció tanto con es más, llegó a comparar lo que veía en el Valle del Jordán con Edén, con el huerto de Dios. Pero son los engaños que nosotros nos ponemos cuando creemos que el huerto de Dios son un cúmulo de tesoros terrenales. Mis amados, el huerto de Dios se llama Jesucristo. Es el único huerto que Dios ha dispuesto para que en él esté toda la plenitud de ¿quién?
de nuestro corazón. ¿Dónde terminó Lot? Instalado en Sodoma. ¿Sí? Por gracia y misericordia Dios lo rescató. Fue salvo así como por fuego. Es más, Dios lo tuvo que sacar casi a empujones de allá. Porque cuando vinieron los ángeles, no era Lot el que tenía afán de salir, eran los ángeles los que apremiaban a Job que saliera, porque ya venía el juicio de Dios sobre qué. Y vemos cómo salieron, pero aún casi que la mujer de Lot salió dándole la espalda a Dios y el rostro a Sodoma, y mirando hacia allá, su vida quedó convertida en una estatua de sal, dice la escritura. Y entonces todo esto nos lleva a entender que aquí dice el verso 2, leámoslo porfa. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y mire lo hermoso, ¿qué produce el obrar de Dios en mi corazón? Produce un fuego en mi corazón por él, un anhelo que no es de esta tierra, que no lo produce ninguna estrategia humana, que hoy en día el cúmulo de estrategias nuestras lo que están es evidenciando el camino que estamos recorriendo, que es un camino de muerte, como el Señor le dijo a una iglesia en Apocalipsis: mira que tiene nombre de que vives y estás ¿qué? Y estás muerta. Y el deseo de nuestro corazón no de oír a Dios, sino de querer hacer como hizo aquel Aarón, que cuando el pueblo vino y le consultó: ¿qué ha pasado con este Moisés? Que fue a la presencia de Dios y no ha vuelto. ¿Qué ha tardado? Lleva varios días, no sabemos qué es de él. Y aquel hombre acostumbrado no a escuchar a Dios, sino a escuchar al pueblo, aquel día nuevamente atendió la voz de el pueblo y la petición de lo que el pueblo estaba pidiendo: haznos dioses que nos sacaron de Egipto. Y aquel día trajeron sus arcillos, trajeron sus prendas de oro, las fundieron, se hicieron un becerro de oro e hicieron una celebración, supuestamente a Dios, porque dijeron: haremos fiesta para Jehová. Para ellos, desde su ceguera, estaban haciendo fiesta. ¿Para quién? Para Dios. Pero Dios desde arriba, donde estaba mirando, le dijo a Moisés: este pueblo se ha corrompido. El pueblo, aquel momento, el Señor mira a ese pueblo y no lo considera su pueblo, porque le dice a Moisés, no le dice a Moisés: mi pueblo se ha corrompido, sino que le dice a Moisés: el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Desciende ahora para que veas. Y cuando Moisés descendió, encontró al pueblo haciendo la fiesta que no había hecho para Dios. Y vemos que finalmente Aarón respondió a los deseos del corazón del pueblo y no a los deseos del corazón de quién. En lugar de evitar lo que el pueblo deseaba, se hizo partícipe. En esos días hay hermanos que a veces me comparten videos, y como estamos buscando, la iglesia es cómo ser populares, cómo estar entretenidos, cómo estar ocupados con cosas terrenales y no con Dios. Entonces me compartieron varios videos de congregaciones que establecieron lo que se llamaba redimir la fiesta del Halloween. Y entonces lo que estaban haciendo estas congregaciones era: nosotros ya no participamos del Halloween del mundo, hacemos el Halloween cristiano. Y entonces, para que no se extravíe ni nada, entonces vengan todos en familia, disfrazados, decoraron las congregaciones, todo eso, hacen alabanzas, comparten dulces y bueno, hacen una cantidad de cosas, ¿sí? Y que es la oportunidad de que traigan invitados para que en medio de esa fiesta
la gente se sienta atraída y se convierta al Señor. Y entonces uno ve todas estas cosas y uno dice: Señor, todo esto es lo que podemos hacer nosotros cuando no te conocemos, cuando no te vemos. Estamos tratando de poner atajos en el camino de Dios que no son posibles. No son posibles los atajos. Solo hay un camino, se llama Cristo. Y solo hay un lugar por el que tenemos que pasar y se llama la cruz. Es un lugar inevitable para cada cristiano. Hay que pasar por la cruz para ser despojados de nosotros mismos y de todo ese cúmulo de ideas de las que nos hemos llenado y de todo ese mundo de estrategias, ¿sí? Donde la iglesia se ha vuelto un mundo de muertos vivientes. Hubo un tiempo donde las películas de Hollywood hablaban de esos muertos que parecía que volvían a la vida, pero que necesariamente estaban muertos y estaban buscando cómo devorar a los que medio veían vivos, ¿cierto? Pero muchas veces nos podemos volver un pueblo así, como el Señor le dijo a los fariseos de su época cuando los miró, tan inclinados a la ley, tan inclinados a la religiosidad, tan inclinados a un cúmulo de cosas donde el Señor les dice: ustedes se volvieron místicos en muchas cosas. Las cosas pequeñas son celosos con ellas y las grandes las dejan pasar. Ustedes cuentan las hojitas del eneldo y del comino para diezmar, pero dejan pasar el camello. O sea, las cosas grandes las dejan ¿qué? Pasar. Y todo eso va a acontecer en nosotros mientras la luz de Dios no alumbre nuestro corazón. Y mientras nuestro corazón no entienda para qué nos está acercando hacia Él. Dios acercó a Israel para que Israel lo conociera. Lo trajo al desierto para que en el desierto Israel experimentara que lo único que necesitaba era a Dios. Allí en el desierto no hubo trabajo para Israel. Allí en el desierto no hubo posesiones para Israel. Pero allí en el desierto nada le faltó a Israel. Nada le faltó. Tu pie no se ha hinchado, tu ropa no se envejeció. 40 años sostenido por la mano de Dios, todo el tiempo Dios diciéndole: tú eres todo lo que, yo soy todo lo que tú necesitas, yo soy tu todo. Pero cada vez que Dios les permitía una necesidad para desnudarle su corazón y que ellos cayeran de rodillas diciéndole: Señor, tú te ofreces y nos muestras que tú eres el todo para nuestro corazón, pero yo sigo insistiendo en que necesito otras cosas. Señor, líbrame de este corazón. Señor, tú me dejas sin agua y quiero volver a Egipto. Tú me dejas sin pan y quiero la carne de Egipto. Paso alguna necesidad, Señor, y anhelo lo que ni siquiera en Egipto tuve. Y cayera de rodillas allí diciéndole: Señor, líbrame, mira mi corazón a todo lo que está inclinado. Señor, reconozco que los deseos de mi corazón van en toda clase de direcciones, pero no están corriendo en pos de ti. Pero ese pueblo se paraba y le hacía frente a Dios y le decía: ¿está Dios con nosotros o no? Mejor nos hubiera morirnos allá que salir a morir aquí. Porque no conocían ¿a quién? No conocían al Señor. Y Dios nos está trayendo en un camino de conocerle, pero no de conocerle más a través solo de punta de prédicas, porque son ideas, y muchas veces ideas distorsionadas, porque cogemos esa idea de lo que escuchamos, la aplicamos a nuestro gusto y nos vamos con otra dirección equivocada en nuestro caminar. ¿Sí? Hace unos días hablaba con unos hermanitos X y entonces el hermanito me compartía algo que me llamó la atención, porque de pronto me dijo: es que me he dado cuenta que estoy enfermo porque es que me ha faltado pedirle perdón a mi cuerpo, y entonces yo cojo mi pierna y le pido perdón, y yo cojo mi brazo y le pido perdón, y le estoy pidiendo perdón a cada parte de mi cuerpo. Entonces yo le decía: hermanito, ¿y a dónde sacó eso? ¿De dónde
¿De dónde salió? Sí, es que este es el templo del Espíritu Santo, y cuando yo lo he llevado a caminar donde no debería ir a caminar, entonces yo pequé contra mis piernas. Entonces le decía, lo que tienes es un revoltijo. Claro, hay un templo. Dios nos ha hecho el lugar donde Él vino a habitar, pero ese templo lo ha hecho a partir de la vida de Jesús. El templo que hay en nosotros es la vida de Cristo. Y claro, nosotros hemos hecho muchas cosas con estos pies, con estas manos, con estos labios, con estas orejas, con estos ojos, que no son agradables ¿a quién? Que no son agradables a Dios. Pero no se trata de volcarse en pos de su cuerpo y que usted termine idolatrando su cuerpo, porque contra lo que usted pecó no es contra su cuerpo, contra lo que usted pecó es contra Dios. Cuando fue desnudado el pecado de David en el Salmo 51, ese pecado que Dios desnudó en él, de una manera especial, no lo llevó a él, sino a reconocer una cosa: Señor, porque a veces nosotros tenemos tantas cosas cerradas en nuestro camino, que Dios nos está alumbrando, y bendita gracia, no porque seamos más que nada ni que nadie, solo por gracia, pero que Dios permita que todas esas cosas se instalen en nuestro corazón, porque nosotros fallamos en algo y nosotros creemos que es que, ay, verdad, es que la Biblia decía que no mentir, y yo mentí, y entonces yo creo que la falla fue haber mentido, y entonces me siento mal por haber mentido. Ese no es el problema, mis amados. Nos sentimos mal por hacer eso, cuando realmente lo que tiene que ocurrir en el corazón humano cuando peca es que tiene que experimentar que ha ofendido a Dios. El asunto no es que quebró un mandamiento, el asunto es que ofendimos a Dios, y nosotros caminamos considerando que lo que no hicimos fue lo que el mandamiento decía, pero perdemos de vista que ofendemos ¿a quién? Que ofendemos a Dios. Y para eso necesitamos la luz maravillosa de Dios, que quiebra la apariencia que hay en nosotros, y lo necesitamos. Todos los días le digo: Señor, quiebra toda la apariencia que hay en mí, Señor, quiebrala toda. Y cuando Dios empieza a obrar, mis amados, va a quebrar, y va a quebrar fuerte. Esta semana ocurrió algo. Iba por la 23, por la avenida Santander, iba de un lugar a otro, y de pronto ahí venía caminando una damita, pero la damita venía muy mal vestida, es más, venía casi desvestida, ¿cierto? Ella pasó por el lado mío y yo me volteé a mirarla. Y me volteé a mirarla, y cuando la miré, levanté la mirada, y una hermanita que a veces viene a la congregación me estaba mirando. Y cuando yo sentí eso, sentí como un dolor en mi corazón. Y de ahí para allá, o sea, solo me encontré con la mirada de esa hermanita, pero yo me sentí tan culpable en mi corazón. Y ella me dijo nada, sino que ella levantó la mirada y siguió. La verdad, yo no sé si ella siquiera me vio qué yo estaba haciendo, pero eso confrontó mucho mi corazón, y me fui para allá como con un dolor en mi corazón. Había caminado por ahí una cuadra cuando sentí la voz del Señor diciéndome: hipócrita. Y me dice el Señor: hipócrita, y eso en ese momento me generó como una inquietud. Pero cuando el Señor me dice eso, me dice: te sentiste muy mal porque la hermana te vio. Si no te hubiera visto, no te estabas sintiendo mal. Tú no te doliste porque me ofendiste, te doliste porque te descubrieron. Y las siguientes cuadras iba llorando y diciéndole: Señor, saca toda esta hipocresía que hay en mi corazón, toda esta maldad, Señor. Qué fácil aparentar, qué fácil no ser conscientes de a qué está inclinado nuestro corazón y nuestra vida.
Porque a veces por fuera vamos cultivando una fachada, como el Señor le dijo a los fariseos, una fachada para que los demás tengan una buena opinión de nosotros, pero ¿qué está ocurriendo en relación con quién? Con Dios. Y cuando Dios desnuda el corazón, ¿cierto? Y le dije, Señor, si tienes que desnudar lo que tenga y si lo tengo que contar, lo voy a contar, Señor, que no quiero estar como un pastor que aparenta espiritualidad y como que se ve ahí como aleluya, pero en el fondo su corazón es otra cosa, Señor. No, lo que veo es que soy un hombre frágil, Señor, que necesita ser desnudado de dónde está su corazón, para que tú lo conduzcas, Señor, hacia tu corazón, para que ocurra esto. Oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, porque no hay nada mejor, Señor. Cuando comparo cualquier cosa con quién eres tú, Señor, tú te conviertes en lo que pesa más en mi corazón que todas las demás cosas. Y esto solamente lo puede producir la vida de Dios. ¿En quién? En nuestro corazón. Porque a veces nos ponemos en una fachada de honestidad, en una fachada de verdad, en una fachada de ser santos, y realmente necesitamos ser librados de nosotros mismos para que no se vea más la apariencia, sino se vea la realidad de Dios. Oh, si Él me besara con besos de su boca. La obra del Espíritu que produce en nosotros un deseo por Dios, un anhelo donde mis desprecios hacia el Señor empiezan a doler y a traspasar el corazón de una manera profunda. Porque eso fue lo que experimentó David en el Salmo 51. Sintió su corazón traspasado de dolor porque ha ofendido a Dios. No porque falló al mandamiento de no adulterarás, no porque falló al mandamiento de no matarás, porque ofendió a Dios. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Y empieza a decirle al Señor: Señor, borra mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Que hay un clamor, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Y cuál es ese limpio corazón que Dios nos ha provisto? El corazón de su Hijo, a cada uno de nosotros. Pero se hace necesario que de una manera especial, Romanos 12:2, acompáñenme allí, seamos transformados. No somos transformados con lecturas bíblicas. Hay que leer la Escritura, pero las lecturas bíblicas no son las que transforman la vida de una persona. Necesitamos que Dios nos deje ver en ese espejo donde su gloria confronta mi realidad, pero me libra de una manera extraordinaria. El Señor, en esa visión de Isaías, donde Isaías ve su condición y dice: ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, pero vio la provisión de Dios. Fue tomado de allá del altar brasas, ¿cierto? Y fueron purificados sus labios, que era una figura de cómo Dios ha limpiado nuestras vidas. Yo he limpiado tu pecado y he quitado ¿qué? Tu culpa. Pero esa limpieza produjo un deseo en el profeta Isaías. No un deseo de salir limpio a revolcarse otra vez en el pecado. No, mis amados, si Dios te limpia no es para revolcarte nuevamente. Si Dios nos limpia es para conducirnos hacia su corazón. Porque la única forma que la Escritura dice que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Porque vuelve, no importa cuántas veces laves un cerdo. ¿Sí? ¿Cuál es la fascinación del cerdo? Revolcarse en ese barrizal. El cerdo no valora haber sido limpiado. Le puedes bañar, le puedes perfumar, sí, le puedes echar rince para que los pelos no sean tan tiesos, ¿cierto? Hace unos días me encontré una personita que tiene un mini pin
Y entonces me dio por pasarle la mano al mini pin y uy, esos pelos tiesos y duros, le falta rince, le falta. Pero no importa cómo maquille ese cerdo tiene solo una fascinación por la naturaleza que tiene. Él no valora que lo limpien. Para él lo de valor es revolcarse en el lodo, ensuciarse. Esa es su comodidad. Pero mis amados, Dios vino a hacer un cambio de naturaleza. Y si hay algo que la nueva naturaleza del Hijo de Dios en cada uno de nosotros produce, es que no nos deja cómodos revolcándonos allá. Podemos caer allá, pero sentimos que ese no es el lugar y estamos urgidos de salir de allá, que es lo que produce Dios por medio de su Espíritu en arrepentimiento. Fallamos, pecamos, nos equivocamos, pero estamos urgidos por salir de allá, porque ese no es nuestro lugar de habitación. No fuimos creados para esa sociedad, fuimos creados para que permanentemente nuestra vida esté limpia y purificada por el Dios de los cielos. Dice Romanos capítulo 12, verso número 2: no os conforméis a este siglo, ¿sí? En otras versiones, ese no os conforméis a este siglo dice no se conformen a los patrones, a las conductas, a los criterios del tiempo presente. De manera que para que nosotros no nos acomodemos a los criterios y a todo lo que hoy, ¿cierto?, pueda querer cautivar nuestro corazón, la única manera es que algo nuevo haya venido sobre quién, sobre nuestra vida. La mente natural no está inclinada a hacer la voluntad de Dios, aunque decimos con nuestros labios que se haga la voluntad de Dios, pero el deseo del corazón del hombre no es que se haga la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la voluntad de Dios va en contra de la tuya. Por eso el hombre natural no quiere la voluntad de Dios, porque va en contra de la ¿qué? En contra de la nuestra. Y si no, porque cada rato nuestra expresión es frente a algo que Dios nos enseña es muy duro, muy difícil. Lo duro es soltar lo que yo quiero y dejar lo que Dios quiere. ¿Para quién? Para mi vida. No os conforméis a este siglo, a las conductas, a los criterios, a los patrones del tiempo presente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De manera que lo que el Señor nos dice es: deje que Dios los transforme en personas nuevas y los transforme a través de la mente nueva que ha puesto en cada uno de ustedes. Pablo expresó que todo el que ha nacido de nuevo le ha sido provista una mente nueva, y es la mente de Cristo. Quien ha nacido de nuevo, ¿cuál mente tiene ahora en su vida? Dice la Escritura, la mente de Cristo. ¿Por qué razón? Porque solamente la mente de Cristo puede entender cuál es la voluntad de Dios. Si no está la mente de Cristo, nosotros decimos que sabemos la voluntad de Dios, pero casi siempre nos estamos quejando de las cosas que nos acontecen. La pregunta es: ¿por qué Jesús fue a la cruz del Calvario? ¿Cuánto sufrió rumbo a la cruz del Calvario? Hablando en lo natural, en lo físico. ¿Cuánto sufrió? ¿Por qué no hubo queja rumbo a la cruz del Calvario? Porque él conocía la voluntad de Dios. Él conocía que él había nacido para ir ¿a dónde? A esa cruz. Entonces, si conocía para qué había nacido, ¿por qué se iba a quejar de aquello que venía ¿qué? A cumplir? Conocía la voluntad de Dios y no tenía problema en caminar ¿en quién? En ella. Pero nosotros a veces, como relacionamos es la voluntad de Dios con todo lo que es cómodo para nuestras vidas. Nosotros relacionamos voluntad de Dios, prosperidad; voluntad de Dios, salud; voluntad de Dios, tranquilidad; voluntad, y todo lo relacionamos es con las cosas que nos producen ¿qué? Comodidad. Pero allá una mujer conocida como la viuda de Sarepta
conoció la voluntad de Dios y no había prosperidad. Llega un hombre a su casa a decirle: ¿qué tiene para comer? Y el corazón egoísta nuestro manifiesta que me queda el último poquito de harina, un poquito de aceite. Y llega el profeta y le dice: pues prepare y me dan a mí primero. ¿Sí o no? El corazón nuestro, ¿qué haría con el profeta? Lo despacha cuando no conocemos la voluntad de quién. Pero cuando conocemos la voluntad de Dios, bueno, si Dios quiere que este último bocado no sea para mí, sino para el profeta que vino, lo estoy hablando en el buen sentido bíblico, no en los sentidos de los falsos profetas de ahora, que vienen a pedir muchas cosas que no son la voluntad de quién, que no son la voluntad de quién, de Dios, ¿cierto? Que se paran a decirle a la iglesia. Escuchaba uno que decía: no es la voluntad de Dios que yo ande en un carro modelo 2000. Dios me dijo que si yo soy el siervo de Él tengo que caminar en un carro 2025 y que ustedes son los responsables de que yo tenga ese carro. Engaño, mentira, ambiciones necias. Y el mayor problema es que la escritura dice: los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes ministraron por mano suya, y no crea que nos libramos de la responsabilidad. El versículo termina diciendo: y mi pueblo así lo quiso. Que en la mayor parte del tiempo nos escudamos es que es que nos engañan. No, si usted tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de la verdad que lo conduce a toda la verdad, para saber a qué decirle amén, para saber a qué no decirle qué, amén. Pero si usted no tiene tiempo ni siquiera para conocer a Dios, para escudriñar su escritura, para pedirle: Dios, déjame conocerte como tú eres, no como yo te imagino, no como yo pienso, no como es mi idea, sino como tú te revelas. Entonces habría un pueblo que no estaría dispuesto sino a decirle amén a lo que proviene de parte de Dios. No al amén emocional, sino al amén que viene de parte de quién, de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de quién, de Dios. Comprobó aquella viuda de Sarepta que esa voluntad de Dios, cuando vino ese profeta, era buena, perfecta y agradable. Claro, porque Dios hizo que ese poquito de harina y ese poquito de aceite se multiplicara por más de 9 meses. Y por más de 9 meses comió ella, el hijo y el invitado, y no escaseó y no faltó. Yo creo que en esa casa, cuando se conoció la voluntad de Dios y se entendió en el corazón, no había queja, porque al desayuno era harina, al almuerzo harina y a la comida harina, ¿cierto? Son 9 meses de gratitud. Son 9 meses de decir: Señor, esta es tu voluntad y me deleito en tu voluntad, me deleito en lo que tú quieres, me deleito en lo que tú tienes, ¿cierto? Cada vez volver a vaciar ese aceite y ver que el pocillo seguía lleno era un derretir del corazón, pero no por el aceite, sino porque ¿quién es Dios que me mira con tanto favor? ¿Quién es Dios que escogió mi vida para mostrarme tanta misericordia y tanto favor de una manera extraordinaria, para conocer la voluntad de Dios? Y entonces esto realmente va en contra de lo nuestro, y va en contra de lo nuestro porque nosotros consideramos que la voluntad de Dios es lo que yo sueño, lo que yo anhelo, lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta. Y eso no tiene que ver nada con la buena voluntad de Dios. Tiene que ver con sus gustos, tiene que ver con sus deseos, pero no con la voluntad de quién, con la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Cómo venía Pablo en su vida?
tenía un estatus, tenía un reconocimiento, tenía unas cartas de respaldo, tenía una autoridad, ¿sí? Para ahora llegar a ser un hombre que está dando aliento desde una cárcel. Y Pablo no está allá en la cárcel lamentándose, mire, me puse a servirle a Dios y mire dónde terminé, porque así somos nosotros. Servimos a Dios y nos lamentamos, ¿sí o no? Alguien me decía, hablando con un pastor, me decía, estoy como cansado de ser pastor. Yo y eso. Decía, no, la gente es muy desagradecida, muy desagradecida. Eso entre más uno se entrega a la gente es más desagradecida y estoy muy desmotivado. Entonces le dije, no, pastor, yo creo que el problema no es que la gente sea desagradecida, el problema es que usted no entiende a quién le sirve. Porque si usted le está sirviendo a la gente, se va a desilusionar. Pero si usted le sirve a Dios, le dice, Señor, yo le serví, si Él no lo agradece, no es mi problema, pues yo te estoy sirviendo es a ti. Y eso jamás lo va a dejar desmotivar dentro de su corazón, pero permanentemente nosotros necesitamos que eso se nos oriente, ¿cierto? Porque a veces uno como pastor enfrenta tantas situaciones en una congregación que yo muchas veces me he encontrado con la siguiente pregunta de parte de mi esposa, cuando han aparecido situaciones y ella me mira y me dice, ¿y no te desanimas? ¿No te da ganas de ya no seguir adelante? Entonces yo le digo, pues eso me entristece, esa situación, otra me duele, pero hasta el momento nunca he sentido desánimo. Y es la gracia de Dios, porque desde siempre Dios me ha permitido entender que donde sirvo a la gente, le sirvo es a quién, a Dios. Entonces cuando le sirvo a Dios no estoy esperando si la gente recompensa o no recompensa, si la gente agradece o no agradece, si la gente responde o no responde. No, la obra la hace ¿quién? La hace Dios. Mire, el mayor servidor no es un hombre, el mayor siervo es Jesucristo. Y al mayor siervo, ¿cuántos le dieron la espalda? Y sin haber cometido errores. Ahora, uno como hombre natural que ha cometido todos los hierros posibles, todos los desaciertos, tantas veces creyendo hacer las cosas correctas y después estar haciéndolas fuera de la voluntad de ¿quién? De la voluntad del Señor. Pero dice aquí la Escritura, no nos conformemos a este siglo. Para eso nos ha sido provista una nueva mente donde está el entendimiento, porque el entendimiento no está en la razón, el entendimiento está en la nueva naturaleza que nos ha sido provista, y allí es donde hay el entendimiento, porque no hay otra forma de entender las cosas de ¿quién? De Dios. Entonces Pablo está en la cárcel, y Pablo, en lugar de estarse quejando en la cárcel porque yo soy el más de malas, ¿sí o no? Porque si Dios me ungió para esto, entonces ¿para qué me ungió? Pero Pablo está en la cárcel y está mandando una carta y diciendo, mis prisiones antes han redundado para bien, porque la gente me vio aquí en la prisión y antes la gente ha cobrado más ánimo de entregarse más al Señor. Y entonces eso nos lleva a entender, venga, hay un obrar diferente en el corazón. Esta gente no estaba buscando cosas terrenales, aconteció algo que los llevó a estar aquí, pero su corazón ya no estaba aquí, su corazón estaba arriba en las cosas celestiales. Que no olvide, nuestra mente natural no se pondrá de acuerdo con la mente de Dios, imposible, porque quiere otras cosas, porque contempla otras cosas, pero para eso nos ha sido ¿qué? Provista una nueva. Y en Hebreos, hablando de la fe, vamos hablando de Hebreos 11:1, donde dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Pero para uno llegar ahí a ese Hebreos 11, a ese capítulo, sí se hace necesario como que Dios nos deje ver qué pasó entonces en los otros 10 capítulos de Hebreos. ¿Qué pasó? Porque el Señor, cuando llega a decir eso, ¿por qué llegó a decirlo? ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros hemos interpretado como la fe es la que hace las cosas, y la que hace las cosas es ¿quién? Dios. El que hace las cosas es Dios, ¿cierto? Y entonces cuando uno se devuelve ahí en Hebreos habla de la ley, en Hebreos habla del sacerdocio,
en hebreo habla de los pactos, pero fíjese que en Hebreos, escuche lo que le voy a decir, en Hebreos no habla de la supremacía de la ley, no habla de la supremacía del sacerdocio, no habla de la supremacía de los pactos, no habla de la supremacía del servicio. Hebreos, todos los capítulos van poniendo en orden y viene hablando desde la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo. Y viene enfocando eso de una manera real. ¿Y sabe por qué la supremacía de Cristo? Porque el amén de Dios es una persona. El sí de Dios. Y quiero que lo miremos un momento ahí en Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 14. Todos los sacrificios, todo el sacerdocio, todo el servicio, todos los pactos estaban apuntando hacia algo. Ellos no tenían la realidad de las cosas. La realidad de todo eso la tenía el que iba a ¿qué? El que iba a venir. Por eso en Hebreos 11 ya va a hablar es de la realidad del que vino, que es la que nosotros necesitamos entender en nuestro corazón. Y mire lo hermoso, porque Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Escuche cómo lo describe la palabra aquí. He aquí, ¿qué cosa? El amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Cómo es llamado Jesús en esta iglesia? El amén, ¿cierto? El amén de Dios, el sí de Dios, en donde se cumplen todas las promesas de ¿quién? Todas las promesas de Dios, porque Dios todo lo que nos ha prometido es la vida de ¿quién? De su Hijo, para que su Hijo es el que tenga la supremacía en todos y cada uno de nosotros. El amén de Dios es una persona, es Cristo, es en Él, mis amados, y solamente en Él en quien se cumplen todas las cosas que Dios ha dicho. En Él se cumple. Él es el sumo sacerdote, Él es el cumplimiento de la ley, Él es el pacto que Dios le ha dado ¿a quién? Al pueblo. Él hizo el pacto, fue en la vida de ¿quién? En la vida de su Hijo. Y cuando esa realidad de Dios va alumbrando nuestros ojos, entonces vamos a entender muchas cosas de otra manera. Esta mañana, mientras meditaba estas cosas preguntándole al Señor, entendí una pregunta tan equivocada que nos hemos hecho, o por lo menos yo me la he hecho, puede ser que ustedes no. Y tal vez muchas veces enseñando ese pasaje uno lo ha dicho, porque de pronto el Señor un día llama a Abraham y le dice: Abraham, el hijo a quien tú amas, ve 3 días de camino, subes a un monte y me lo sacrificas, ¿sí o no? Y entonces la pregunta que nos aparece a nosotros es: ¿qué pasaría si Dios me pidiera que cogiera a mi hijo y fuera y lo sacrificara? ¿Cierto? Y entendí esta mañana que es la pregunta más errada que uno puede hacer. Es la pregunta más tonta. Porque cuando vas a través de toda la escritura, jamás el hombre jamás Dios le ha pedido al hombre que le sacrifique otro hombre para que suba como olor grato delante de su presencia. Jamás. Dios aquel día quería mostrar su obrar en la vida de ¿quién? En la vida de Abraham. Y por todo lo que eso ¿qué? Significaba. Por todo lo que eso representaba. Dios no nos va a pedir a ninguno de nosotros a que sacrifique su hijo en ese sentido como le pidió a ¿quién? A Abraham. Tal vez nos va a llevar a sacrificar es la idolatría que muchas veces podemos llegar a tener por nuestros hijos. Eso sí nos puede llevar
a sacrificar el Señor en nuestro corazón, que es diferente. ¿Sí es claro? ¿Cierto? Pero que nos vaya a llamar a decir, suba a un lugar y coja un cuchillo y derrame la sangre de su hijo, eso no lo va a hacer, porque eso no era lo que Dios le estaba pidiendo Dios a Abraham cuando llamó a Abraham. Dios aparece y le hace una promesa a Abraham. Abraham sale y le dice, Señor, ¿qué hago que estoy ahí sin hijo? Y entonces Dios ya tenía un plan para traer una figura. Y Dios le hace la promesa de un ¿qué? Le hace la promesa de un hijo. Y en esa promesa Dios dice algo. Como nosotros individualizamos las promesas de Dios, las consideramos son como promesas que Dios le hace a una persona en particular, y no relacionamos las promesas es con la único que Dios nos ha prometido, que es su hijo. Entonces nosotros vamos y vemos la promesa de Dios con Abraham como algo de Dios y Abraham únicamente. Y lo que Dios estaba revelando ahí era lo que Dios ha prometido y cómo lo va a traer a realidad. ¿Sí? Miremos un momentico, por favor, a Gálatas capítulo 3, 16. Gálatas capítulo número 3, 16. Porque Dios le prometió a Abraham un hijo. Y dice que en esa promesa le dijo que en su simiente serían benditas todas las naciones. ¿De quién? Y usted sabe que Abraham murió y no vio el hijo que Dios le había prometido. Y eso golpea nuestro corazón. Porque como nosotros tenemos las relaciones Abraham-Isaac, Jesús no está en la ecuación. Y lo que el Señor le estaba prometiendo a Abraham no era Isaac, le estaba prometiendo era a Jesús. Y cuando Abraham murió, Jesús no había venido. Entonces Dios le permitió a Abraham fue ver una sombra de lo que le había ¿qué? Prometido. Porque Isaac era el hijo de ¿qué? De la promesa, era una sombra del verdadero hijo que Dios había ¿qué? Prometido. Por eso Gálatas capítulo número 3 verso 16 nos deja ver que no está relacionada con individuos particulares, sino que está relacionada toda promesa única y exclusivamente con Cristo. Todas las promesas de Dios están relacionadas es con Cristo. ¿Qué dice ahí? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Sí o no? Su descendencia se multiplicaría como la arena de él, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. ¿Sí? Y entonces uno dice, venga, ¿y cómo se cumple todo eso si Israel sigue siendo una de las naciones más pequeñas del mundo? No sé si el dato que voy a decir es correcto, pero puede ser aproximado. Creo que la población de Israel está alrededor de unos 10 millones de personas. Y usted va y mira a la China, como 1.300 millones, y entonces ¿quiénes son los que se han multiplicado como arena? ¿Cierto? Y entonces el Señor no estaba hablando de una descendencia física, sino de una descendencia ¿qué? Espiritual. Porque ciertamente, no solamente en la ración de Israel Dios ha manifestado su salvación a través de la simiente, sino a través de esa simiente ha manifestado salvación en todo el mundo. Y es en esa simiente donde se ha cumplido la promesa de que esa descendencia sería como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra, como la arena del mar. Porque dice acá, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Simiente lo tomamos como descendencia, pero fíjese, la simiente de Abraham no era Isaac. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a su simiente, y de una vez ahí lo deja claro. Pues todas las promesas que Dios le dio a Abraham tenían era una única relación ¿con quién? Con Cristo. Y entonces fíjese cómo cambia todo eso, porque ya entendemos que como tenían una relación con Cristo, Dios le deja ver a Abraham lo que Dios iba a ¿qué?
hacer. No que le fuera a pedir a ningún otro hombre que sacrificara a su hijo allá derramando sangre. Y entonces eso cambia toda esa pregunta, porque le hacemos la pregunta a alguien y uno dice, no, muy duro, no, Dios tendría que decir un milagro, no, pero como Abraham escuchó a Dios, se levantó y se fue 3 días de camino diligentemente, y no, yo pido reconfirmación, hago ayuno, hago vigilia, ¿sí? No que me manden unos 5 profetas, no, es que el Señor me reconfirme, no, porque interpretamos mal el asunto. Dios jamás ha pedido al hombre que le sacrifique a otro hombre. Y entonces, ese Isaac que representaba al hijo de la promesa, es llevado por Abraham para sacrificar. Y mire lo hermoso, Abraham tuvo un hijo y ese hijo que lo tuvo por el poder de Dios. Abraham lo reconoce. Cuando viene la visita del ángel y él le dice, ¿acaso un hombre de 100 años de viejo puede tener descendencia? Pero finalmente se cumple lo que Dios había provisto. Mientras hubo esfuerzo humano, todo se desvió y cerró en el camino. Pero ese hijo nació por el poder ¿de quién? Por el poder de Dios. Y ahora el Señor le dice, lo que yo le di por mi poder y en lo que tú no interveniste es lo que tú me vas a ofrecer. Isaac vino por mi poder y es a ese Isaac que es la promesa al que vas a sacrificar. Pero era para dejarle ver de manera anticipada lo que Dios iba a hacer, ¿sí o no? Porque lo que Dios había prometido, el hijo de la promesa, realmente es Jesucristo. Para que ahora, mírelo, las cantidades de cosas que nosotros tergiversamos. Cuando subieron a ese monte, vamos a terminar por hoy. Cuando subieron a ese monte, Isaac hace una pregunta: ¿y dónde está el cordero? Y entonces aparece una respuesta de Abraham: Dios se proveerá de cordero. En el monte de Jehová será provisto, que muchas veces se traduce en el nombre como Jehová Jireh o Yahvé Jireh, que quiere decir Dios proveerá. ¿Para qué utilizamos nosotros ese Jehová Jireh? Ese Dios proveerá. Lo utilizamos es para que no falte mercado. Lo utilizamos para que no falte alimento en la casa, para que no falte trabajo, porque relacionamos ese Jehová proveerá con necesidades naturales y no con lo que Dios iba a suplir, era la necesidad espiritual del ser humano. Dios no estaba hablando, eso es la añadidura. Pero ese Jehová Jireh tenía que ver con Dios se proveerá de cordero, y Dios se proveyó de cordero. Recuerda que hace un tiempo estudiamos cuando Juan le respondió esa pregunta. Muchos años después, la pregunta que hizo Isaac: ¿y dónde está el cordero? Y muchos años después, en el río Jordán, bautizando Juan el Bautista, dijo: he ahí el cordero de Dios, he ahí. Lo que se preguntó allá en el monte Moriah, se respondió allá en el río Jordán: he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Dios se proveerá de cordero. El único que iba a derramar sangre para hacer justas nuestras vidas era Dios mismo. ¿Por qué Dios no iba a permitir que la sangre de Isaac fuera derramada? Porque la sangre de Isaac jamás respondería y jamás subiría como olor grato delante de Dios. Es más, ¿cuántos corderos desde aquella Pascua cuando salieron de Egipto fueron sacrificados hasta que Cristo vino? Millones de corderos. ¿Y sabe que ninguno de esos sacrificios subió como olor grato delante de Dios? Ninguno de esos. Por una sola razón: porque lo que el Señor miraba no era la sangre de esos corderos, sino que a través de esos corderos el Señor estaba mirando la sangre del que iba a venir, la única sangre que iba a subir como olor fragante delante del Padre, como la única justicia de Dios. Y entonces ahora vemos
que las promesas que Dios le hace a Abraham se van a cumplir solo, única y exclusivamente en una persona. ¿En el amén de quién? En el amén de Dios. ¿Quién es el amén de Dios? Jesucristo. Terminemos solo con esta cita, por favor, que está 2 de Corintios 1:20. ¿Cierto? Todo lo que Dios ha prometido es su Hijo. Amén. Porque como nosotros decimos, no, es que Dios me prometió un trabajo, ¿sí? No, es que Dios me prometió no sé qué. No, Dios no ha hecho sino una única promesa, y en esa única promesa está el todo de Dios. Amén. Todo eso, los demás, son las ideas que nosotros nos hacemos cuando miramos. Es como si Dios estuviera hablando solo con Abraham, y que Dios, como le dijo unas cosas a Abraham, entonces Dios también me ha dicho otras a mí. No, Dios en Abraham estaba mirando a toda la humanidad para decir, aquí hay una promesa para todos, pero una promesa que se cumple solamente en uno. Y lo único que le he prometido a todos es una sola cosa, una sola vida. ¿La vida de quién? De mi Hijo. 2 de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y fíjese que Él está con tilde refiriéndose a Jesús. Está refiriéndose a una persona. Son en Él sí, y en Él por medio de nosotros para la gloria de Dios. Pero traje esta versión que está en la Nueva Traducción del Viviente, y escuche cómo dice de esta manera especial acá, que está mucho más clara. Dice, pues todas las promesas de Dios, por favor léalo con mucho detenimiento, pues todas las promesas de Dios se cumplieron ¿en quién? Entonces Dios, ¿a quién le cumple las promesas? ¿A ti o a mí o a su Hijo? Se cumplieron en Cristo en un resonante sí. ¿Dónde se cumplieron todas esas promesas? En el monte Calvario, ¿cierto? ¿Dónde se cumplió todo? En ese consumado es. Todo está cumplido, todo está terminado. Y por medio de Cristo, nuestro amén se eleva a Dios. ¿Para qué? Para su gloria. Entonces mire, Dios le provee un hijo de la promesa, y ahora lo que Dios espera es que Dios espera de Abraham es que le sacrifique lo que Dios le prometió, y que sea con lo que Abraham se presente. ¿Qué nos prometió Dios? A su Hijo. ¿Y con qué espera Dios que nos presentemos? Con la vida de su Hijo. Todo lo demás es fuego extraño. Todo lo demás es extraño para Dios. Lo único que Dios reconoce en su iglesia es la vida de su Hijo. Lo que no huele a Cristo es fuego extraño. La única manera de tener olor de vida es oler a Cristo. Si no hay olor de Cristo, nuestras vidas hieden, aunque usemos los perfumes más costosos y más caros. La fe es la obra de Dios, y ya vamos viendo cómo Dios nos va llevando en un mundo hermoso para ver lo que la fe provee, porque la fe provee entendimiento. Lo vamos a ver la siguiente semana, si Dios nos da la gracia, porque dice en Hebreos, por la fe entendemos. O sea, ¿qué provee la fe de Dios? Cuando la fe es la obra de Dios, provee entendimiento.